Ahora bien, hasta que un cierto punto, veamos el Génesis 35, Elohim, que usa con el verbo singular cuando se quiere decir que el grupo de Elohim estaba trabajando juntos, coordinado. Así que este grupo de Elohim le dice a Jacob: levántate, ve a Betel y ahí establécete. Ahora bien, antes de entrar acá, estaba hablando afuera con Laura y Paola. Y ahora les digo a Laura y Paola: ustedes le tienen que ofrecer un vaso de jugo de naranja a ese, yo le digo, a ese Mauro Biglino que se encontraron afuera. Ustedes, como son personas educadas, no me van a decir qué es lo que están pensando de mí, pero van a decir: este es estúpido, se está hablando de sí mismo. Ahora yo mismo les digo a ese Mauro Biglino que está allá: pero si yo soy mismo. Ahora escuchen esto. Elohim le dice a Jacob: construye en ese lugar un altar dedicado a él, que se te pareció cuando huías de la presencia de Esaú, o sea, Dios. Él en hebreo es Dios. Construir un altar a ese él, que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú. Pero ¿cómo es que Dios puede decir algo sobre sí mismo? Y acá en hebreo lo dice bien claro. El grupo de los Elohim dice: construyete un altar dedicado a ese. En hebreo está en singular. Ese él que se te pareció cuando huía de la presencia de Saúl. Es decir, el altar se lo tenés que hacer a ese de nosotros que se te apareció cuando escapabas. A ese le tienes que hacer un altar. Está clarísimo. Está clarísimo, y él le tenés que hacer un altar ahí. Así que Jacob ve ahí y construye un altar y llamado a ese lugar el Betel, que quiere decir él de la casa de él, porque ahí Dios se le reveló a él cuando huía de la presencia de su hermano. Ahora bien, aunque acá dice se le reveló, se le apareció, tienen que saber que en hebreo está escrito se dejó ver. Sería como si le dijera a mi amigo: hace 2 años que no te me apareces. No, son 2 años que no haces ver. Esto es lo que se está escrito en el Antiguo Testamento. Y acá me tendría que haber parado porque les estoy dando una interpretación, una traducción, ¿eh? Así que me tendrían que haber dicho: así cumplamos el acuerdo del principio. Pero bueno, el hebreo está escrito esto. Y bueno, acá lo dice claramente, ¿no? A ese de nosotros que... Pero lo mejor de Jacob es que después de eso Jacob hace una afirmación que si pensamos que se dirige a Dios. Ahora bien, Jacob hace esta promesa: si el Elohim me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, me da pan para comer, ropa para vestirme, y si regreso en paz de la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. Será mi Elohim, Génesis 28:20. Y esta piedra que es puesta como conmemoración será como una casa de todo lo que me dará. Y yo te voy a dar la 10ª parte, mi querido Elohim. Pero atención, si haces todas estas cosas por mí. Porque si no la haces, de acá te voy a dar el diezmo. Se lo doy al otro. Así que, como se le puede hacer a Dios esta clase de planteamiento: si vos haces estas cosas por mí, entonces te doy la 10ª parte. Eso quiere decir que si no la haces, ni sueñes que te la voy a dar. Obviamente, porque como estos eran muchos, y como está escrito también varias veces en la Biblia, ellos a veces se iban, estos de acá, para irse con otros Elohim. Por ejemplo, el Elohim de los Moabitas, que se llamaba Quemos, era un Elohim al que le gustaban las fiestas sexuales, a las que invitaba a sus seguidores, tanto así como muchas veces los israelitas dejaban a Yahvé para irse con este. Porque claro, hacer el sexo es más lindo que ir a la guerra, desde el momento en que Yahvé en la Biblia debía definido como, es decir, un hombre de guerra, y le encuentra traducido como hombre de guerra en la Biblia que tienen en sus casas, que sería la traducción correcta. En el Éxodo está escrito: Yahvé es un hombre de guerra, porque eso es así. Ahora bien, en otras cosas, repito, este de acá se dedicaba al sexo y Yahvé le decía a los seguidores: si ustedes me siguen para irse con uno de ellos, yo los asesino. Y los hacía. Lean la Biblia y lo van a encontrar. Cuando estos de acá abandonaban a Yahvé para irse a las fiestas sexuales del otro, Yahvé los mataba. No se andaba con sutilezas. Este de acá, de hecho, tenía un sobrenombre, o sea, Baal Peor. ¿Qué quiere decir Baal el Señor?
el señor de la disposición de los órganos sexuales. Peor significa eso último. Cuando la teología se apoderó de todo y transformó a Yahweh en el Dios espiritual, omnisciente y trascendente, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en el mundo, digámoslo así, del más allá, también identificó a la figura de sus enemigos, es decir, el diablo, ¿no? Bueno, en los nombres del diablo, ¿de dónde derivan? De los mismos nombres que tenían sus niveles o sus rivales concretos, estos Elohim concretos en la lucha cotidiana que liberaban. Baal Peor, en griego fue traducido como Baal Fegor, que después se transformó en Belcebú. Así que el nombre Belfegor para el diablo no es otra cosa que un invento derivado de la transcripción y posterior transformación del sobrenombre de uno de los Elohim. Baal Peor se transformó al final como Belcebú. Entonces, o sea, inventaron un dios, así que también tenía que inventar a los diablos. En la Biblia ni siquiera existe Satanás. Es decir, el concepto de Satanás entendido como el príncipe de los demonios no existe, y se los digo con total tranquilidad. No existe ni siquiera en el Antiguo Testamento. Satán no es otra cosa que la definición de una función a modo jurídica, es decir, del cargo de fiscal general, es decir, de acusador, de rival, que se ejerce pro tempore. Podía ser ejercida solamente por los hombres. Por ejemplo, hay un caso en el que Yahvé acaba de dar órdenes y dice ahora vas a ser de Satán contra de ahí, de Jacob. Es decir, hace de fiscal general contra él. Cuando finalizaba la necesidad, se cesaba la función. La teología agarró al Satán esa palabra y la convirtió como un príncipe espiritual, demonio de malignos. Y eso no es así. Lucifer es citado en el libro de Isaías. Cuando Isaías se burla de uno de los gobernantes babilónicos, que no se sabe bien si se trata de Nabucodonosor o Nabonido, y le dice, tú que creías en la estrella portadora de luz has caído como todos los demás. Y como estrella portadora de luz se dice Lucifero. Entonces de ahí sacaron la figura de un ángel malvado y después lo combinaron con Satanás para decir que fue el tentador de Eva. Y es Satanás, Lucifer, que es algo que la Biblia no menciona jamás, ninguna, nunca, ningún lado. La unificación entre ese que tentó a Eva y el diablo es uno de los muchos inventos de la teología. Lean la Biblia, por favor, no van a encontrar nada de eso en ningún lado. Esta combinación no la van a encontrar en ningún lado porque no está. Satanás como entidad, como individuo, no existe. Por eso me hacen reír esos que dicen que yo soy un satanista. ¿Pero de qué? Belfagor, ese es de ahí. Hubo otro que se llamaba Baal Zafur, que se transformó como Belzebú. Baal Zabuf significa señor de las moscas, según esta la forma de lectura, según otros puede significar señor del poder, pero que depende cómo se vocalice, pero eso no importa ahora. Baal Zafuf se transformó como Belzebú, Baal Peor se transformó como Balfagor. Así que todo está frente de nuestro, frente de nosotros, ¿entiendes? Está a simple vista. Puede ser que nadie me preguntó nada, yo sigo en la conferencia, no tengo problemas, yo por usted lo digo. No tienen preguntas. Alguien habla y hace la pregunta. Ah, bueno, perfecto. Lo iba a dejar así. Ahora bien, los Elohim eran claramente individuos que tenían conocimiento y tecnología, incomparables con las que tenían los pueblos a los que gobernaban. La Biblia no dice de dónde venían. No lo dice, así que sobre este tema hay que ser claro. Lo que sí la Biblia habla del Salmo 22, es decir, Salmo 24.1, que el jefe principal le pertenece a la tierra con todo lo que hay en ella, y el universo con todos sus habitantes, Salmos 24.1. Así que la Biblia hace una referencia o una diferencia entre la tierra y el universo de sus habitantes. Así que esto de acá es una declaración del hecho de que en el universo hay otros habitantes, ¿ok? Pero respuesta a esta pregunta tenemos que salir de la Biblia por un momento porque, repito, la Biblia no dice de dónde vienen los Elohim. No habla del lugar de origen de estos sujetos. Los pueblos de todos los continentes de la Tierra llaman a estos individuos los hijos de las estrellas. Es decir, dando a entender que vienen de otro lado. Llegaron acá y hicieron las cosas que después la Biblia sí cuenta. Es decir, que desde ese momento en adelante el relato, digamos, se unifica. Ahora,
Yo obviamente no tengo ninguna prueba, puedo decir que este sujeto viene de allá o de acá, no puedo, obviamente, pero yo hago de cuenta que, de lo que está escrito. Si hago de cuenta de que eso está escrito en la Biblia es verdad, entonces voy a probar a hacer de cuenta que es verdad también lo que está escrito en los otros textos antiguos, donde se dice que otros personajes vienen del otro lado. Algunos de estos textos sí dicen de qué parte del cielo vienen. Por ejemplo, en los Vedas se habla de uno de los lugares de llegada. En los Vedas se dice que el universo está poblado con 400.000 especies humanoides, de los cuales muchos vinieron aquí. Porque el efecto del planeta Tierra es un planeta que desde el punto de vista, digamos, de eventualidades científicas, experimentadoras, inseminadores de vida, es tiene características extraordinarias, basta con mirarlo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo decirlo? Alberga una biodiversidad extraordinaria, así que para cualquier científico es un laboratorio fantástico. Ahora bien, muchas especies habrían llegado acá. Una de estas llegadas habría llegado desde la zona que es en sánscrito, es llamada como Rigashira, que significa cabeza de antílope, y que identifica una agrupación de estrellas que se encuentran, digamos, en la altura del hombro derecho de la constelación de Orión. Ya saben que Orión es el gigante cazador de Biosía, y así que él lleva el antílope que carga en su espalda, por la cual la cabeza cuelga en el hombro, y por eso la agrupación de estrellas de ahí se llama Migarcía, es decir, cabeza de antílope. En esa parte habría venido de ahí. Orión está compuesta, como saben, por 4 grandes estrellas, así que Betelgeuse, por cierto, esta estrella se llama Betelgeuse, la del hombro derecho, Betel, que en hebreo significa casa de él. En realidad en árabe sería el brazo del gigante. Así que este Betelgeuse, Bellatrix, Rigel y Sapia, y después Anital, Anilam y Milta-K, que son las estrellas de Orión. Así que en parte vendría de esa zona del cielo. Esto es lo que dicen los Vedas. Por lo cual, si nosotros hacemos de cuenta de que sea verdad, es que eso que dicen los textos antiguos, tenemos que decir que estos sujetos eran hijos de las estrellas, es decir, que llegaron acá desde algún otro lugar. Repito, no tengo ninguna prueba para sostener esta tesis, pero como sostengo que esa gente antigua no tenía tiempo para perder el tiempo, porque ahora agarramos la computadora y si no nos gusta, bueno, pero en aquella época escribir era muy costoso. Desde ese punto de vista, es decir, costaba mucho, pero no lo digo solamente en términos económicos financieros, ¿no? Quiero decir, significaba reparar personas, después, con todo lo que implica. Así que obviamente esta gente de la antigüedad registraron cosas que eran realmente importantes para la humanidad. Eran importantes para la humanidad y por lo tanto lo tenían que escribir.